Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y escucharnos nuevamente en Entre Mentes, un programa dedicado a ustedes, a la salud mental y a poder resolver y conversar sobre esos problemas que muchas veces no tocamos en público. Y bueno, vamos a compartir el día de hoy una hora y media agradable y con todas las de la ley para poder orientarlos de la mejor manera. Recordemos que estamos en Lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles el mago Edgardo Cordero, nuestro equipo de producción Sebastián Villarruel y Dayana Montero, y quien les habla Ever Corley. Nuestros patrocinantes, América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular, y 8 Tiempo para estar, pensar y sentirse bien. ¿Okay? Primero, dándole gracias a Dios por tener la oportunidad de estar con ustedes, de júbilo, ya que en base a nuestra religión católica fueron canonizados tanto el doctor José Gregorio Hernández como la Madre Rendiles, los dos primeros santos venezolanos. Tenemos que recordar que los santos no se adoran, los santos se les pide la intersección, su intercesión para con el Señor Jesucristo y que pueda Él escucharnos y hacernos llegar sus bendiciones, ¿ok? Es decir, repito, los santos no se adoran, se les pide la intercesión hacia nuestro Padre y nuestro hermano Jesucristo. Y así es como funcionamos. Eso es algo que siempre es bueno aclarar porque muchas personas se confunden sobre lo que es la adoración. La única persona, ni siquiera somos personas. El único ente, por así decirlo, es Dios, el único que podemos adorar. ¿Por qué? Porque es el creador de todos nosotros, ¿ok? Hoy tocaremos un tema bastante interesante, ¿ok? Bastante significativo para muchos. Les voy a pedir, por favor, tomarlo como una práctica de la autoevaluación. ¿Qué pasa? Cuando tocamos este tipo de temas, las personas tienden a señalar al otro, a ver en la tercera persona, a decir aquel hace, el otro hace, pero nunca tomamos nuestra responsabilidad. Entonces es muy fácil que podamos fallar cuando tenemos este tipo de orientación. Por ende, les solicito nuevamente, traten de hacer la reflexión, la mayor reflexión posible hacia su situación y hacia lo que nosotros mismos estamos fallando o estamos haciendo bien en caso de que sea así. ¿Okay? Hoy, 20 de octubre del 2025, trataremos las dificultades en las relaciones de pareja y familia. Así que estamos bastante dedicados a este tema. Hemos tenido bastantes comentarios, bastantes mensajes, bastantes intervenciones y solicitudes para poder tener participación. Por eso hago un poquito esta introducción para entender que no es necesario ver a los demás como que son quienes fallan, sino ver nuestras propias fallas para poder mejorar. Hicimos una encuesta directamente en el grupo interactivo y se realizaron varias preguntas. Quienes no las hayan respondido, pónganse al día para poder ir conversando y poder ir interactuando de una vez. ¿Ok? Recuerden, estamos en Lo que hay online. Pueden seguirnos por nuestro grupo interactivo y con gusto podemos responder sus preguntas las que podamos, por supuesto. Algunas a veces se nos hace un poco complicado por el nivel de interacción, pero aquí estamos, ¿ok? Las preguntas que realizamos en el chat fueron: ¿cómo evitar los gritos en familia cuando se siente tanta frustración? ¿Qué hacer cuando la comunicación en pareja se vuelve distante o cortante? ¿La infidelidad siempre rompe el vínculo o hay formas de reconstruirlo? ¿Y cómo identificar señales de violencia psicológica? ¿Ok? A veces puede ser que pasen desapercibidas, como a veces pueden ser notadas. Quisiera, antes de entrar en materia, invitarlos a un conversatorio que tendremos el día de hoy, a las 6:30 de la tarde, en el Consejo Comunal de la Casa Comunal de Río Caura 1, ¿okay? Que se va a tratar de la autoestima y en el proceso de tratamiento de enfermedades oncológicas y las estrategias para mantenerte estable y fuerte, ¿okay? Para poder mejorar y para poder tener un buen manejo en cuanto a tus emociones durante esta situación tan difícil que pueden pasar muchas personas, ¿okay? Saludos a la señora Dulce Guevara, un gusto saber de usted, tiempo que no sabíamos de usted.
la señora Dafne, Pierina, Tailín, Tibi, Dios me los bendiga a todos. Y bueno, entremos directamente en materia. Tenemos que entender, como les dije, hacer nuestra autoevaluación y poder ver cuáles son las necesidades o cuáles son los errores que puedo estar cometiendo yo, no solo ver el de terceros, sino el ver los propios, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante entender, nadie es perfecto, todos cometemos errores y en la convivencia es muy, muy probable que cometamos errores, siempre va a pasar, no es algo que decidamos, nadie va a tener la verdad absoluta ni tampoco va a tener la condición de saber siempre todo lo que va a pasar, ¿ok? Entonces es importante que tomemos eso en cuenta para no caer en señalamientos, en los debería, en el que tú haces, yo hago, porque eso tiende a, más bien en lugar de acercar, tiende a alejar a las parejas, ¿ok? Entonces, entrando en materia, considero que lo primero que debemos tocar es el proceso de la frustración. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no obtenemos lo que deseamos o las cosas no van con el resultado que nosotros esperamos, tendemos a generar frustración y, por supuesto, sentirnos mal. Hay personas que en base a la frustración pueden llegar a ensimismarse, a quedarse dentro de ellos mismos, a no hablar, a no conversar, a callarse las cosas. Ok, ese es un tipo de afrontamiento. Pero también está el afrontamiento de levantar la voz, gritar, ponerte muy molesto y demostrar tu ira. Y eso tiende a generar muchas dificultades dentro de las relaciones de pareja y no solo de la pareja, sino de la familia. ¿Ok? Entonces es importante saber que para evitar los gritos es bastante complicado para las personas que pueden pasar por ello, pero existen varias estrategias que podemos hacer para la regulación emocional, la comunicación asertiva, eh, por supuesto, dentro de la regulación emocional, el poderte dar un tiempo para ti como tal, ¿ok? Es también necesario saber que por solo escuchar esto no significa que vamos a tener todas las herramientas para poder mejorar nuestra situación de pareja. Vamos a tener algunas, vamos a aprender un poco, pero en caso de ya estar algo establecido como tal, es necesario buscar un profesional de la salud mental que nos apoye para poder mejorar nuestras relaciones, ¿ok? Hay un detalle. Muchas de las relaciones modernas, por así llamarlas, tienen una situación de que apenas tenemos un problema, terminamos la relación. Ya no me gusta cómo están pasando las cosas, terminamos la relación. Eso es algo que realmente tiende a ser como si estuvieses huyendo de la responsabilidad, ¿ok? No buscar las alternativas, no buscar las soluciones, no conversar, no ver cuáles son las realidades de la pareja y no nos permite de verdad tener algún tipo de continuidad. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Bueno, a lo mejor lo que tenías que mejorar no lo mejoraste y tiende a haber una separación, un duelo, las cosas se ponen de una manera más complicadas y bueno, todo el tiempo que se puede perder y si no se vuelve, por supuesto, perder hasta una familia. Es necesario tomar en cuenta que tenemos la oportunidad, todos tenemos la oportunidad de mejorar. Lo único que tiene que existir es el deseo y por supuesto con actos, no solo hablando o diciendo voy a hacerlo, sino haciendo las cosas directamente. ¿Ok? Tomen esto en cuenta como introducción también, pero es importante que se sepa, cada uno de nosotros tiene su pata coja. ¿Eso qué quiere decir? Cada uno de nosotros tiene dificultades, unos más que otros, otros a lo mejor por una forma de crianza, otros por algunas experiencias negativas del pasado, puede ser traumas, etcétera, pero todos tenemos dificultades y cuando estamos en pareja las vamos hacer ver, vamos a hacer que se exterioricen. El detalle está en cómo hacemos para que no se exterioricen de la forma más inadecuada. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos problemas de pareja y comenzamos a generar, que nuestra frustración nos genera, digamos, esa ira y comenzar a buscar reclamar, decir cosas de mala manera, gritar, insultar, todo este tipo de cosas? Eso directamente es comenzar a hacer algún tipo de violencia, aunque sea violencia verbal. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El tomarte un respiro. Lo primero que puedes hacer es, si ya sé que me estoy molestando, yo debería comenzar a conocerme, entender cuándo ya, oye, ya estoy levantando la voz, ya me estoy sintiendo molesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Siento la frustración, estoy a punto de gritar o estoy comenzando a levantar la voz. Para. Es un momento de parar. Es el momento de evitar.
Sal de la habitación, sal del sitio donde estás, camina, relájate, tómate un momento, respira. Si estás en un espacio cerrado que no puedes salir, por lo menos apártate y no sigas la conversación durante ese momento. Trata de respirar y tomar el control de ti mismo, entender que no es el momento. Ojo, a veces pensamos que con 5 minutos, 10 minutos es suficiente. Sí, puede ser suficiente para algunas personas, pero no para todo el mundo. Hay personas que entonces vuelven a la conversación y se vuelven a alterar, perdón, cosa que hace que las personas, o sea, obviamente no han superado la frustración y se vuelven a frustrar. Es necesario tener en cuenta, cada quien tiene una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de ser distinta. No podemos exigirnos más allá de lo que sabemos en ese momento. Es necesario que tengamos en cuenta, ok, yo tengo un problema de temperamento, bueno, tengo que tomarme un poquito más de tiempo que los demás. O yo soy una persona más pasiva, puedo aprovechar y decir, hey, vamos a tomarnos un tiempo porque nos estamos levantando la voz y así tomar las riendas del asunto. No dejar tampoco que nos agredan inmediatamente, ¿ok? Es necesario que identifiques qué es lo que sientes. ¿Cómo identificarlo? Nómbralo. Estoy molesto, estoy bravo estoy eh, por tal cosa, me está pasando tal cosa, siento tal cosa. O sea, no es quedarte con eso callado y no reconocerlo, al contrario, tienes que reconocerlo. Me siento triste, me siento agobiado, me siento enojado, me siento rabioso. Eso es importante para qué? Para que tu cerebro pueda comenzar a regularlo, a manejar, tu lóbulo frontal comience a manejar la emoción y puedas tener un poco de autocontrol, ¿ok? Eso te va a ayudar a calmar, te va a ayudar a dejar un poco la frustración y el mal manejo de la ira. Muchas veces este proceso de ira se da por un fenómeno que llamamos el secuestro de la amígdala. La amígdala es no las del cuello, sino la amígdala del cerebro, es un cuerpo bastante pequeño que queda en la base del cerebro y ella se encarga del manejo de las emociones. El secuestro de la amígdala, ¿qué significa? Que cuando hay emociones intensas tiende a la amígdala a dispararse y no hay quien la pare, no hay lóbulo frontal que detenga la emoción y terminamos reaccionando de la manera más violenta posible o en este caso, en otros casos puede ser de salir corriendo, por ejemplo, cuando es miedo. Entonces es importante entender que cuando nosotros reconocemos nuestra emoción, sabemos qué es lo que nos está pasando, lo nombramos y lo exteriorizamos, tenemos una opción más apropiada para manejar nuestras emociones, ¿ok? Es importante entenderlo. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate que ya gritaste, ya metiste la pata y gritaste. ¿Qué hago? No, es que tú me obligaste o fue por tu culpa. No, asume tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente si no asumes tu responsabilidad, sino que le echas la culpa a los demás, la discusión se va a hacer mucho más fuerte, van a haber heridas más profundas, se va a entender que no es algo que tú quieras mejorar, sino que simplemente quieres seguir con el mismo tono y con la misma forma de hacer las cosas. Muchas veces es nuestro ego lo que no nos permite asumir esa responsabilidad porque queremos tener la razón o porque siempre queremos hacer que la responsabilidad sea de otra persona y en muchos casos única y exclusivamente para ganar. Hay discusiones que a veces las utilizamos es para ganar y no para resolver. Si tenemos discusiones directas para ganar, nunca vamos a poder tener una buena relación. ¿Por qué? Porque van quedando las heridas una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Entonces, es importante entender que nuestra responsabilidad es nuestra, no es de más nadie. No, pero es que tú me provocaste. No, así que te provoquen. Tú eres una persona que tiene la capacidad de autorregularte. Si tú no te autorregulas, obviamente es tu responsabilidad. Así que asume tu responsabilidad, pide disculpas, pide perdón. Cálmate, pide disculpas y pide perdón. Es lo mejor que puedes hacer para poder tener los mejores resultados y no las peores consecuencias. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos que entender para solventar las dificultades de pareja, en especial cuando las situaciones se están escapando de control, es entender que tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos. ¿Ok? La forma de comunicarse no debería ser violenta, aunque a veces en nuestra casa nos enseñaron a actuar de forma violenta
o no debería ser pasivo-agresiva, que es una situación que se da con mucha regularidad en las parejas. Entonces es importante entender que tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos. Si bien es cierto que si yo quiero decir algo con propiedad, puedo tener un tono de voz firme, pero eso no significa que voy a levantar la voz, sino hablar con propiedad. ¿Ok? Un tono de voz firme que diga: estoy molesto, esto no se hace, ¿qué está pasando? No tengo por qué gritarte, no tengo por qué insultarte, no tengo por qué agredirte. ¿Ok? Eso es importante tomarlo en cuenta porque cuando comenzamos a subir el volumen, comenzamos a ser agresivos, a veces sin intención, pero esa agresividad tiende a generar, por supuesto, una respuesta agresiva también y entramos en el círculo de la violencia. ¿Ok? Cuando alguien te hable, y es algo muy importante que tenemos que saber, cuando alguien tenga una discusión, es necesario la conexión física y visual. ¿En qué sentido? Si yo te estoy diciendo algo y tú estás haciendo muecas, obviamente eso a mí me va a ofender y eso va a hacer que se genere una respuesta emocional en mí. ¿Por qué? Porque no solo es que no me estás prestando atención, sino que me estás faltando al respeto. Si estamos en una discusión, lo importante es, así yo esté equivocado, por lo menos préstame atención, entiende que yo también puedo tener equivocaciones y después me explicas. No es burlarte de la persona, ni hacer muecas, ni hacer ademanes o hacer el típico "Psst". No sé si alguien lo ha escuchado. Bueno, eso es algo que regularmente es una falta de respeto y la gente tiende a tener incomodidades constantes, ¿ok? Cuando vamos a hablar es importante ser claro y concreto. No, pero es que el martes 28 del 2025, del 2033, tú me hiciste y a qué. O sea, ya va. ¿Tenemos un problema ahorita o tenemos un problema de hace años? Si tenemos un problema de hace años es porque no lo hemos resuelto. Entonces vamos a hablar de las cosas que tenemos que resolver en ese momento. Si tenemos que resolver el problema pasado, hablemos del problema pasado, pero no lo liguemos con lo que está ahora. ¿Ok? Es entendible que muchas personas tengan heridas y si tenemos heridas muchas veces no las hemos sanado, no hemos perdonado, no nos hemos dado la oportunidad de seguir adelante. Pero cuando vienen las nuevas discusiones, porque siempre van a haber discusiones, cuando vengan las nuevas discusiones, por favor, que no sea con todo lo que viene atrás. ¿Por qué? Porque ya eso debió haberse resuelto. ¿Cómo? Como les dije anteriormente, asumiendo las responsabilidades. Quien tenga que pedir disculpas, que pida disculpas. Quien tenga que bajar la voz, que baje la voz. Quien tenga que asumir responsabilidades, que las asuma. Pero nunca que sea para ganar, sino simplemente para resolver. ¿Ok? También tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades y no simplemente acusar. Cuando nosotros nos dedicamos a acusar, lo que hacemos es agredir. No, pero no estoy agrediendo porque estoy diciendo una verdad. Puede ser que sea una verdad, pero de igual manera, cuando única y exclusivamente vas a acusar y vas a acusar, la otra persona se siente ofendida y lo más probable es que reaccione de la misma manera, que reaccione de forma defensiva, que se genere un malestar constante emocional y bueno, vamos nuevamente a entrar en el círculo de violencia. ¿Qué pasa? Cuando entramos al círculo de la violencia, no vienen los límites, pasamos los límites, una vez que se le dice una grosería a la otra persona, ahí comienza todo este círculo y ya hay, listo. Las discusiones van a ser así constantemente. Si nosotros no ponemos límites claros, coherentes en nuestras conversaciones, sino que nos llegamos a faltar el respeto, entiendan, una vez que se falta el respeto, ya allí eso va a ser de forma creciente. Es una relación que, si bien es cierto, se puede recuperar, pero va a tener dificultades constantes. ¿Ok? Es importante entender eso. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es necesario saber que a medida en que nosotros vayamos sobrepasando los límites, van a existir muchas más consecuencias. Miren, recuerden que estamos en este espacio gracias a América SS Health Service y 8 a tiempo, ¿ok? Recuerden buscarnos por nuestras redes, @América SSHS y arroba 8 a tiempo. No me sé las redes. Mi memoria y yo no nos llevamos muy bien, así que bueno, me sabrán disculpar. Primero vamos a mandar saludos a Iraís, Ivy, a Yusmeri. Hola Yusmeri, ¿cómo estás? A Analí, un abrazo a Analí. A Daniel Madrid desde Ohio. Saludos Daniel. A Giliani y a Carolina Rivas.
Tenemos comentarios que dicen, Dafne nos dice que comparto mi opinión, pienso que el equilibrio para cada situación es la comunicación y creando patrones de acuerdo. Annalise dice que se debe calmar por el bien si no se pone un poco peor y necesita su espacio. Bueno, eso es una de las alternativas que puedes tomar. Daphne nos dice que le resultó muchísimo el hablar claro y el tener una buena comunicación porque su separación fue bastante de aceptación y cordial con sus emociones. ¿Okay? Pierina, cuando hay nuevas discusiones no necesariamente tiene que asociarse a pelear. Discutir implica presentar diferentes puntos de vista, argumentos y llegar a un consenso. Nuevamente Annalí nos dice que si hay antecedentes que sirven como argumentos hay que usarlos. Hay personas que aman repetir comportamientos y actuar como si no ha pasado nada. Y sí, tienes toda la razón. Ahora, también tú sabes que hay una situación en que nosotros buscamos o elegimos cuáles son las batallas que vamos a pelear. Si ya tú has dicho 3, 4 veces la misma situación, ¿de verdad estás esperando que se cambie o que se modifique? Cuando realmente ya lo has dicho tantas veces, ¿consideras que se va a modificar o tienes que tomar alguna alternativa para tú manejar tus emociones de mejor manera y saber que esto va a generar una dificultad si seguimos discutiendo de esa forma? Saludos a Oliana, Dios te bendiga, un abrazo, un gusto que nos estemos comunicando por acá también. Bueno, y como continuando, bueno, primero quiero invitarlos para el día viernes, que hay un concierto con Rosario Sánchez e Ivor Osorio, el viernes 24 de octubre a las 5 p.m. en la Sala de Arte Sidor. Es un evento gratuito, es un evento patrocinado por lo que hay online. Esperemos que nos acompañen, de verdad que va a ser bastante chévere. Son dos excelentes músicos que nos van a amenizar un espacio y bueno, les esperamos, ¿ok? Con todo el amor del mundo les esperamos. Yo trataré de ir si mi riñón me lo permite. Ok, hay un punto importante que tenemos que hablar hoy, que es un punto delicado, que es los señales de la violencia psicológica en la pareja. Nuevamente voy a hacer una introducción. La mayoría de nosotros hemos sido violentos, ¿ok? No acusemos a los demás, sino que veámonos nosotros en un espejo. Si bien es cierto que algunos más que otros, pero todos hemos cometido errores. El único perfecto es Cristo y bueno, nosotros mismos lo guindamos en una cruz. Así que es importante entender que todos cometemos errores y que todos también tenemos la oportunidad de mejorar, pero tenemos que querer hacerlo, ¿ok? ¿Qué pasa? En la violencia psicológica en la pareja regularmente se centra en lo que es el control, la manipulación y la evaluación constante de lo que significa esa persona. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, el control y la vigilancia excesiva, el control de la vida. No puedes ir para acá, no puedes ir para allá, cómo te tienes que vestir, con qué personas puedes hablar, con quiénes no, qué vas a comer o qué no. O sea, si somos adultos, cada quien tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y si yo decido tomar una decisión es en base a mi responsabilidad y por supuesto debo conocer las consecuencias. Si yo sé que hay algo que es una falta de respeto, yo debo tener la autorregulación para poder evitar faltarle el respeto a mi pareja. Y bueno, no necesito que mi pareja esté constantemente diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Esa hipervigilancia, ese control de la vida, lo que tiende a generar mucho daño psicológico y por supuesto produce un malestar significativo tanto en la relación como en la persona. Puede llegar a generar graves consecuencias en la salud mental y es importante tratar de darnos cuenta cuando lo estamos haciendo. ¿Ok? Como también podemos verlo en el aislamiento, cuando se le impide o se le desanima a la persona a que vea a sus familiares o a que vea a sus amigos o a participar en actividades, ¿ok? Eh, si hay actividades, por ejemplo, mira, no me gusta ahora que vayas a cantar con el coro, porque no me gusta, o sea, simplemente creo que es algo que es de la vida privada de esa persona, es un hobby, es algo que no le falta el respeto a nadie y que debería continuarse. Más bien al contrario, deberíamos tratar de impulsar a las personas a que hagan lo que quieren o lo que les gusta, por ejemplo, ¿ok?
¿Qué pasa? Hay muchas personas que después de que viven en pareja consideran que la pareja es el centro de su vida y yo tengo que ser el centro de tu vida. Y eso no es algo que sea sano. Toda persona tiene una vida individual y si no la desarrolla y se comienza a desarrollar la estabilidad en base al otro, tendemos a tener una base insegura y ahí se vienen problemas que rompen la pareja. No significa que no se pueda recuperar, obviamente, pero tiene que hacerse un trabajo importante para poderlo hacer. La vigilancia digital, es decir, te voy a revisar el teléfono, te voy a revisar las redes, te voy a revisar el correo, te voy a revisar. ¿Para qué hacemos eso? ¿Por qué creemos que revisando teléfonos, revisando redes o algo? No, pero es que yo estoy buscando evidencia. Evidencia de que si realmente piensas que esa persona te está engañando, simplemente déjala ir. Sencillo. Te estás amargando tú la vida y le estás amargando la vida a otra persona por estar revisando, por ver si es verdad lo que tú estás pensando, lo que tú tienes en tu cabeza. Porque es que yo vi que el otro día estabas hablando y entonces volteabas el teléfono y tal, tal. O sea, tenemos que estar conscientes que eso no es la mejor opción. Ojo, les repito, la mayoría de las personas, para no decir todos, hemos pasado por este tipo de situaciones y tenemos que evitarlas. Tenemos que entender que son cosas que, bien sea por inmadurez, por inseguridad, por baja autoestima o por alguna situación en específico, pudimos haber sufrido. ¿Ok? Es necesario tener en cuenta que todos podemos fallar, pero eso no significa que se te debe etiquetar como que tú eres malo, como que tú no sirves. No, te puedes equivocar, si tú asumes tus responsabilidades, pides perdón, tienes derecho a ser perdonado también y no simplemente ser el malo o la mala de siempre, ¿ok? ¿Qué pasa? Hay muchas personas que tienen celos patológicos y esos celos patológicos generan acusaciones de infidelidad. Los celos desmedidos tienden a generar en el otro un proceso de inseguridad en el que consideran que deben estar respondiéndote constantemente y haciendo o demostrándote que no es así. Eso hace que la persona se sienta desvalorizada y por supuesto hay una ruptura muy muy fuerte dentro de la relación de pareja. Cuando esto existe tiene que haber un amor muy grande y poder entender que juntos pueden solucionarlo. Si no, bueno, también es necesario separarse porque puede terminar en un proceso mucho mayor. Les repito, si hay amor real, es importante buscar las soluciones y ver cómo se puede solventar. Si no, también es válido dejarlo hasta allí. ¿Por qué? Porque hay que cuidar nuestra salud mental. Y bueno, es algo que lamentablemente muchas veces no se puede corregir. ¿Ok? Recordemos que cuando hay unos celos patológicos es complicado a veces, si la persona no lo reconoce o la persona no busca las herramientas, va a ser complicado solventarlo. ¿Ok? Hay otras cositas que tienden a darse que son la violencia pasivo-agresiva, que, oye, si bien es cierto, no es tan notoria a veces, pero es bastante importante señalarlo. Antes de entrar en ese tema, vamos a leer un poquito por acá. Pierina nos dice, es que hay que decir las cosas para evitar que se repitan, escuchar con ánimo de escuchar, no de responder. Analí nos dice, y tener en cuenta que la comunicación implica varios factores, porque no es solo decirlas, sino también cómo. Eso es más importante que simplemente decirlas. Entonces, bueno, creo que tenemos consensos en algunas cositas de las que estamos conversando, y es importante eso, saber cómo decir las cosas. Por eso hablamos de la asertividad. La comunicación asertiva es saber expresar lo que deseas, tus emociones, tus acciones, tus pensamientos, pero sin faltar el respeto y también poniendo límites para que los demás no te falten el respeto a ti. Pero dentro de lo que hablábamos de la violencia pasiva-agresiva, existe la humillación, la devaluación, los desprecios, los menosprecios de sus logros, el no compartir los logros de esa persona. Vamos a ponerte un ejemplo, tú quieres que tu pareja te acompañe para ver una presentación que tú vas a hacer y esa persona simplemente no está de acuerdo o no quiere o no le parece importante, obviamente a ti te vas a sentir triste, te va a hacer sentir que no vale la pena volverte a invitar, que oye, siempre estoy intentando compartir algo contigo y tú no me tomas en cuenta. O sea, esas son las reacciones que regularmente pasan. Y eso es violencia, aunque no lo veamos, eso es violencia.
He visto casos de que nos esconden, que no quieren que nos veamos en la calle, que me vean con esta persona. Obviamente eso genera inseguridad y va a generar celos y va a generar cualquier cantidad de incomodidad dentro de la pareja. Una persona que te está escondiendo te está violentando directamente. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que se siente es como que tú le das pena y, oye, por supuesto que va a haber algún tipo de reacción, bien sea buena, mala, asertiva o no asertiva, pero va a haber una reacción. ¿Por qué? Porque, oye, estás provocando una sensación de inestabilidad directamente en la pareja. ¿Ok? También existe cuando criticamos destructivamente. ¿Por qué? Porque podemos hacer críticas. Todos tenemos cosas malas, todos tenemos cosas negativas. Y yo te puedo decir, mira, te estás saliendo de control en este momento o estás haciendo tal cosa. Pero si lo hago de una forma agresiva o lo hago señalándote o lo hago haciéndote ver que eres malo, que no sirves, que tienes dificultades, que tú tienes que ver como, por ejemplo, la frase, anda para el psicólogo porque tú el que tiene problemas eres tú. Regularmente eso genera una, un golpe emocional, una dificultad emocional. ¿Por qué? Porque, oye, realmente en quien debería confiar yo es en mi pareja. Mi pareja no debería ser esa persona que me señala y que me maltrata, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando comenzamos con este tipo de dificultades, regularmente después comienza la manipulación, la culpabilización, el gaslighting, que es confundir las realidades, es decir, niego las cosas que sí pasaron o le doy la vuelta a la situación para yo tener la razón, o te hace dudar de que tu memoria, no, es que tú no te acuerdas, las cosas no fueron así, o sea, siempre hay cosas que pueden hacer que la otra persona se sienta muy inadecuada, sabiendo que es verdad, pero al final es un tipo de violencia que es pasivo-agresiva, es la manipulación, el chantaje emocional, el que si tú me dejas me hago daño, el que si tú haces esto yo hago esto, el que tú haces esto es por esto, ok, si tú me quisieras de verdad no harías esto. A veces hay personas que nos equivocamos y no significa que no te quieras, simplemente es una equivocación. No hay cosas que realmente eh, ¿cómo te lo diría? A veces hay cosas que nosotros hacemos que o podemos no tener la conciencia de que lo estamos haciendo o por lo menos no tener la intención. Y muchas veces nos equivocamos directamente y no tenemos la respuesta apropiada. Entonces, las personas que tienden a manipular tienden a hacer ese chantaje. Si tú me quisieras, no harías esto. ¿Ok? Entonces, oye, creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? También es importante entender que la ley del hielo no es algo que valga la pena. Si bien es cierto, tú puedes estar molesto y puedes pasar unas horas molesto. Mira, te respeto hasta que pases un día molesto y no me quieras hablar. Chévere. Hasta que digas, mira, hoy no voy a dormir en el cuarto, voy a dormir en tal lado, porque de verdad que una cosa es tomar esa decisión, otra cosa es que te corran del cuarto. Eso no se hace. ¿Ok? Eso no se hace. Ténganlo en cuenta. Eso separa familias. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, si tú estás muy molesto y te quieres tomar una hora, te quieres tomar una tarde, te quieres tomar un día, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es la ley del hielo. Te ignoro, no existes. Durante largos periodos, paso una semana sin saber de ti, sin preguntarte ni siquiera cómo estás. Me hablas y yo no te respondo. O sea, eso es algo que realmente lo que hace es una manipulación bastante importante y termina siendo una violencia significativa. ¿Ok? Es importante que tengamos en cuenta que no debemos hacer este tipo de cosas. Y ojo, lo tenemos a veces muy arraigados. ¿Ok? Vamos a leer unos mensajitos para irnos a música. Vamos a ver por aquí. Oye, han escrito bastante, ¿eh? A ver, para ver, para ver. Pierina dice, es que hay que decir las cosas para evitar que se repitan, escuchar con ánimos de escuchar, no de responder, esto ya lo habíamos dicho. Dafne nos dice que está de acuerdo, que no le gusta que la revisen el celular y tampoco yo lo hago. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, o sea, ya eso es una decisión individual. Ahora, entiende, quien busca, encuentra, así no exista.
¿Por qué? Porque vas a buscar hoy y no vas a conseguir nada, vas a buscar mañana y no vas a conseguir nada, vas a buscar pasado y no vas a conseguir nada, hasta que una amiga le mandó, hola cariño, ahí te vas a agarrar y lo vas a conseguir. ¿Entiende algo? Si tú revisas algo, es porque tú estás buscando algo, o sea, tu cabecita ya está dedicada a que quiere eso. Entonces, cualquier cosita que veas amenazante lo vas a tomar como que es una realidad de lo que tú quieres, eh, el de la respuesta que tú quieres. Y la verdad es que eso no vale la pena. ¿Por qué? Porque simplemente lo que te haces es daño y le haces daño a la otra persona. Si tú quieres que las cosas estén bien, evita hacer ese tipo de cosas, evita ser tan invasivo, tan intrusivo y entiende que todos tienen su individualidad, todos tienen su espacio, todos tienen su privacidad. Y el hecho de que seamos pareja no significa que todo tiene que ser compartido. Obviamente todos tenemos nuestro espacio y todos tenemos nuestra individualidad. Y Alini nos dice, hay que pensar antes de hablar, respirar profundo y decir lo que se quiere evitando el menosprecio y las ofensas. A eso nos estamos refiriendo. Realmente lo más importante es poder tomar conciencia de lo que sentimos, de cómo lo sentimos y de cómo lo vamos a expresar. Si en algún momento ya nos salimos de la lógica y de la racionalidad, echar un poquito para atrás y recordar que tú puedes controlar tus emociones y tomar las riendas de tu vida sin necesidad de hacerle daño a los demás. Por eso te digo, tómate un momento, quizá corto, quizá largo, depende de lo que necesites tú individualmente para poder regular tus emociones y que no se hagan más grandes los problemas. Vamos a responder algunas preguntas. Bueno, y sí, algunas preguntas que tenemos por aquí. Esa hipervigilancia agota y daña la relación. Eso denota de quien lo aplica está lidiando con sus propias inseguridades. Regularmente es así. O no puedo darte una respuesta completamente dirigida hacia eso, pero sí en la mayoría de los casos tiende a ser así. Puede ser sus propias inseguridades, como también puede haber sido la inseguridad que le generó la otra persona. ¿Ok? Recordemos que no todo en el mundo es blanco y negro y muchas veces esta hipervigilancia viene después de una situación que se presentó en la pareja y bueno, lamentablemente la hipervigilancia comenzó a salir debido a ello. Puede pasar. Como también puede pasar que la persona se sienta que tiene baja autoestima o tiene un problema de celotipia y puede generarse esa hipervigilancia, ¿ok? Otra pregunta. ¿Qué podría significar cuando tu pareja misteriosamente siempre se siente mal y encuentra algún motivo para discutir durante ocasiones especiales, cumpleaños, navidades, graduaciones, momentos que deberían ser especiales y los arruina para ambos? He tenido varios casos de estos y la verdad es que ese tipo de situaciones se da mucho es por la ansiedad, ¿sabes? Habría que ver si es un proceso emocional que pueda estar pasando esa persona y realmente no, ni siquiera esa persona lo está identificando. De decirte una razón en específico, bueno, pueden ser muchas, ¿no? Pero las que a mí se me ha presentado en mayor oportunidad es eso. Tenemos algún tipo de dificultad emocional. Como no lo sabemos manejar, tendemos a generar ese problema. También puede existir ya cuando hay algún tipo de patología de personalidad que se generen unas situaciones incómodas porque me gusta el protagonismo y nada más quiero yo ser el centro de atención o porque simplemente considero que no vale la pena que la persona esté bien y quiero yo que se ocupe única y exclusivamente de mí. Eso se puede dar, pero la gran mayoría de los casos realmente tienen que ver con problemas emocionales no resueltos de esa persona y que no ha sabido ni siquiera identificarlos ni gestionarlos, ¿ok? Otra pregunta, ¿cómo la violencia psicológica ejecutada mediante el ciclo de idealización y de evaluación se convierte en una herramienta para secuestrar la identidad del otro, estableciendo un vínculo traumático que simula una intimidad profunda? ¿Y de qué manera este proceso anula el contacto implícito de respeto mutuo, haciendo que la necesidad de control del agresor se confunda para la víctima con la ilusión de fusión amorosa, perpetuando así la permanencia en el abuso? ¿Cómo se revierte? Bueno, pues, creo que estoy hablando con una colega, no sé. Primero, hay algo que tenemos que entender entre no juzgar y no utilizar los juicios de valores en cuanto a hablar
de víctima y del perpetrador y de todo esto, porque no siempre tiene ese sentido, ¿ok? Si bien es cierto que a primera vista y en base a las comunicaciones en redes sociales y todo lo que nos puedan decir, puede generarse esa perspectiva, pero como dije anteriormente, las cosas no son blanco y negro, ¿ok? Muchas veces quienes parecen perpetradores son víctimas también, y regularmente en este tipo de situaciones las dos personas son víctimas. Si bien es cierto, hay muchas situaciones en las que existen perdón, un patrón de dificultades o de trastornos de la personalidad, también existe un problema en el proceso de la identificación de las emociones. ¿Ok? ¿Cuáles son la identificación de las emociones? Por ejemplo, si hay un ciclo de idealización y de evaluación, entonces obviamente tú mismo, la misma persona que está idealizando también tiene una dificultad emocional, una dificultad en su autoestima, una dificultad para gestionar sus emociones, que está idealizando a otra persona y que realmente no se está dando el valor directamente a él. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Cuando indicas que se convierte en una herramienta para secuestrar la identidad del otro, a menos que haya una personalidad psicopática, regularmente esa no es la intención de la otra persona. Ya cuando hay una intencionalidad psicopática, ya, o sea, sí existe eso de buscar secuestrar la identidad del otro. Pero, repito, esa no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son por dificultades emocionales, por no saber gestionar las emociones, por tener dificultades para manejar sus convivencias, ¿ok? Ahora dice, estableciendo un vínculo traumático que simula una intimidad profunda, y de qué manera este proceso anula el contrato implícito de respeto mutuo, haciendo que la necesidad de control del agresor se confunda para la víctima con la ilusión de fusión amorosa, perpetuando así la permanencia en el abuso. ¿Cómo se revierte? Bueno, primero entendiendo que hay que ir con un profesional, no simplemente tomar decisiones porque yo creí que o porque yo pensé que. Si realmente hay una intención de continuar la relación, vayan a un profesional, evalúen, una evaluación de personalidad si es necesaria, háganse una evaluación emocional, busquen la manera de entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente no aprendieron cómo querer, o sus padres no les enseñaron cómo querer, o que tienen traumas porque tuvieron una violación cuando eran jóvenes, o que simplemente vivieron en un hogar donde siempre había abuso, o abuso físico puede ser, o que nunca tuvieron la atención y siempre tuvieron que estar solos, y eso tiende a generar dificultades emocionales que se confunden con otro tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, hay que ver primero cuál es la realidad de lo que está pasando, porque hablar de perpetrador y víctima sin ir a fondo es hacer un juicio de valor. Y los juicios de valor siempre van a ser un error. ¿Ok? Una vez que ya entendimos que hay un proceso psicopático, obviamente ya tenemos un problema psicopático y bueno, hay que tomar un tratamiento bastante difícil y ya la persona tendrá que decidir qué va a hacer, si va a continuar allí o no. Ahora, cuando hay dificultades emocionales, lo primero que se tiene que entender es, bueno, ambas personas tienen que buscar la manera de hacer su trabajo, de ver, mira, si esto, si es verdad, no es verdad, si es posible, no es posible, si tengo la capacidad de salir adelante, no tengo la capacidad de hacerlo, no quiero seguir. O porque hay personas que simplemente buscan la forma de, bueno, me aparto y ya, ok. ¿Cuánto te duele eso y cuánto estás haciendo para apartarte cuando pudiste haber resuelto la relación de pareja? A veces hay parejas que sí tienen la capacidad de resolver las situaciones, pero por el estigma de él es un tal o ella es una tal, entonces terminamos tomando las decisiones erradas, ¿ok? Muchas personas siempre que tú le preguntes a alguien, te va a dar una opinión y tú te vas a quedar con la opinión que más se parezca a lo que tú crees. Pero la verdad es que la salud mental es algo bastante complicado. La salud mental no es un A más B. La salud mental no es 2 más 2. O sea, la salud mental realmente tiene bastantes complicaciones y tienes que ver cómo resolverlo. Vamos a darte un ejemplo. Hay muchas personas que tienen un muy mal temperamento, que cada vez que le hablan a alguien
Oye, y uno lo que dice, bueno, esa persona es mala persona, esa persona siempre me molesta. La verdad es que la persona está triste, se siente solo, no tiene cómo conversar con nadie, no sabe cómo hacerlo o le han dañado mucho y lo que hay es que buscar la forma de poder entrar hasta allá. Ah, pero es que yo no tengo esa responsabilidad. Bueno, pero si es tu pareja, una de tus responsabilidades es ser empático, no simplemente ver cuáles son las cosas malas que tú tienes y ver que tú eres un ogro y que no puedes hacer esto, ¿ok? Entonces, obviamente, en la relación de pareja no es cuánto me van a dar a mí, sino cuánto puedo dar yo, cuánto puedo mejorar yo, cuáles son las cosas que puedo mejorar yo y cómo puedo hacer las cosas mejor para que esto funcione. Si tengo que dar una recomendación y no sé cómo hacerlo, busquemos ayuda profesional. Con todo gusto le ayudamos. No soy yo el único psicólogo que existe, pero sé que la gran mayoría de los psicólogos están con esta misma perspectiva. Recordemos, antes de tomar una decisión, por favor, tomen en cuenta no hacer juicios de valor. Si hacemos juicios de valor, que es lo que regularmente hacemos, entonces siempre vamos a perder la oportunidad de continuar o de hacer las cosas mejor. Si de verdad no podemos hacerlo, bueno, no podemos hacerlo, pero podemos separarnos de una manera apropiada, no simplemente buscando quién tiene la razón, que eso es lo que va a hacer que se rompa mucho más la relación y no se va a poder permitir, digamos, una reconciliación. A lo mejor terminas perdiendo una familia cuando tuviste toda la oportunidad de mejorar. Cuando tenías tú la capacidad, la otra persona también tenía la capacidad, pero no se quisieron, digamos, no quisieron dar su brazo a torcer, porque el ego es muy, muy profundo y la verdad es que muchas veces los círculos sociales tienen mucho que ver con esto. Ah, otra cosa es ya una vez que tú te diste cuenta que de verdad esa persona no quiere mejorar, esa persona no quiere cambiar, no asume responsabilidades, no sabe pedir disculpas, no sabe tomarse el tiempo para ver cuáles son las cosas negativas y poder salir adelante. Oye, ya ahí sí por autorrespeto tienes que tomar una decisión, ¿ok? Pero si esa persona tiene la capacidad y tiene la iniciativa de que, bueno, hagamos algo por esto, yo considero que existe la posibilidad de salvar la relación. No es que es lo más seguro, pero por lo menos la posibilidad existe. Y creo que es importante, especialmente cuando hay relaciones establecidas, ¿ok? Sí es cierto, como creo que fue Annalí que lo decía, si mal no recuerdo, que hay una cuestión que no puedo, o sea, que se lo digo una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez, bueno, ya es tu decisión de qué vamos a hacer, vamos a buscar una ayuda profesional, nos vamos a separar, vamos a dejar de buscar ese cambio o esa situación, qué tanto me está afectando esa situación como para ver si yo la puedo manejar. Porque, por ejemplo, hay gente que quiere que tú cambies, pero es por simplemente dar me gusta cuando realmente la otra persona no tiene por qué hacerlo, porque esa es su forma de ser o hay cosas que no están haciéndole daño a nadie, pero quiero mantener. Vamos a ponerte un ejemplo. Imaginemos, yo tengo pareja y entonces yo quiero ir a jugar dominó todos los jueves a las 8 de la noche. Y estoy con mis amigos jugando dominó, pero a la persona con la que estoy le molesta y yo tengo que cambiar eso porque eso no tiene que ser, porque tú tengo que estar en la familia. Pero yo quiero jugar dominó, ¿a quién le estoy haciendo daño jugando dominó? Entonces yo tengo que adaptarme directamente a ti o tú puedes comprender y dar tu brazo a torcer. Ah, otra cosa es, oye, yo voy a salir y voy a andar y salir con chicas y esto, ya eso es una falta de respeto. Ahí sí puedo entender tu situación, ahí sí puedo entender cuáles son las cosas que pasan, ¿ok? Cuando hablamos en la pregunta que nos hizo la señorita Mari, ya que se me perdió, la buscamos por acá. Cuando hablamos de que se simula una intimidad profunda y de qué manera este proceso anula el contrato implícito de respeto mutuo. Mira, el contrato implícito de respeto mutuo se anula directamente cuando ya alguien falta el respeto, ¿ok? Ahora, el de ese proceso de la intimidad profunda o simulación de intimidad profunda, única y exclusivamente se da cuando hay un trastorno de personalidad. Y esos trastornos de personalidad, aunque ahorita sea muy común que la gente diga, este es un narcisista, este es un límite, este es tal cosa, pero realmente no es así, ¿ok?
para poder entender, hay personas que tienen características de cualquier trastorno de personalidad, pero eso no significa que sea así, que tenga esa etiqueta. Y en base a si vas llevando a las personas con etiquetas, vas a terminar teniendo dificultades toda la vida, porque entonces aquel es esto, aquel es aquello, aquel es aquello, aquel es aquello, hasta que consigas a alguien que sea perfecto. Y realmente eso no va a existir, ¿ok? Miren, les invito para un conversatorio el viernes 7 de noviembre a las 5 p.m. Es un conversatorio de América SS Health Service en alianza con 8 a Tiempo. Lo vamos a realizar en Café Tobar, en la avenida Paseo Caroní, y se va a tratar sobre cómo cuidar la salud mental y el bolsillo en diciembre. ¿Okay? Lo vamos a dictar tres profesionales, vamos a conversar sobre este tema, vamos a escucharlos, vamos a darles las recomendaciones y explicarle algunas formas de solventar las situaciones, bien sea en alguna oportunidad o cómo podemos dejar de manejar esa ansiedad y ese estrés que nos da en los momentos difíciles y cuando por ideales sociales tenemos que hacer ciertos gastos que a veces no nos da, ¿ok? Eso va a ser, repito, el viernes 7 de noviembre a las 5 p.m. en Café Tobar. El costo es de $25 y tiene cupos limitados. Por favor, comunicarse bien sea por el grupo del chat interactivo o a través del 0412-732-2666. Con gusto le responderemos. También puede ser, por supuesto, por nuestras redes sociales, @AmericaSSHS y @8 a tiempo. ¿Okay? Estamos dispuestos a servirles. Así que bueno, vamos a comenzar con una serie de conversatorios, no solo en este tema, sino en varios temas. Ya tenemos algunos destacados, podemos hacer nuevamente el del duelo, podemos hacer también este de las relaciones amorosas un poco más íntimo y con mayor profundidad. Así que les invitamos a este primer conversatorio, bueno, segundo ya, porque el primero lo hicimos hace algunos meses y este sería el segundo en comunión con 8 a tiempo y América SS Health Service. ¿Okay? Para culminar ya el programa, tenemos un poquito de lo que habíamos conversado. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para solventar una infidelidad? Esto es un temita que siempre me lo preguntan y bueno, por eso lo quise traer a colación hoy. Si bien es cierto, es un tema bastante complicado, pero es algo que de verdad existe, ¿ok? Y tenemos que entender que existen dos formas o existen varias formas, ¿no? De recuperar la relación de pareja después de una infidelidad, pero sí es difícil, es bastante difícil y lo principal es que requiere un compromiso muy grande, o sea, una honestidad muy, muy, muy fuerte y un esfuerzo sostenido, no solo de la persona que cometió el error, sino de ambos, ¿ok? Porque uno tiene que esforzarse con esa sinceridad y con la nueva demostrar nuevamente que sí importa a su pareja o su familia. La otra persona tiene que también estar dispuesta a escuchar, estar dispuesta digamos, tolerar algunas cosas, evitar tantas rabias, evitar tantas dificultades, ¿ok? Es importante entender eso, no es simplemente aquel tiene que hacer y yo no. Yo también tengo que hacer mis cosas y entender que el ego muchas veces hace daño y no siempre hace bien. Nunca el ego es el mejor consejero, recuerden eso. Aunque tenemos que tener, por supuesto, orgullo hasta cierto punto, pero nosotros también tenemos que ponerle límites a nuestro orgullo. Y si deseamos recuperar una relación, es importante tomar en cuenta de que, bueno, quiero la relación, así que debo dar mi brazo a torcer en ciertos aspectos. ¿Ok? Si bien es cierto, en lógica no significa el fin de la relación como tal, una infidelidad, pero para que pueda seguir adelante una relación sana, y repito, una relación sana, tiene que hacer digamos, un corte y volvemos. ¿En qué sentido es eso? Hay un final de la relación anterior y tenemos que tomar esto como una nueva relación, como una relación que se tiene que basar en otras cosas, o sea, la confianza tiene que regresar, tiene que haber una base sólida nuevamente, o sea, ¿por qué? Porque si no la persona afectada
va a sentirse sin piso, va a sentirse sin estabilidad y este problema siempre los va a perseguir. Ahí es donde comienza el, nuevamente el problema de te revisó las redes, tú una vez lo hiciste, lo vas a volver a hacer, te revisó el teléfono, si sales ando pendiente de con quién andas y con quién no andas, entonces viene la persona y se queja porque es que bueno, pero ya pasó, ya yo le pedí disculpas, pero ajá, eso significa que no se ha curado la relación, que no han tenido una nueva oportunidad real, sino que están trabajando bajo la herida. Y esa herida, mira, esa herida es significativa. Quienes hemos sentido en algún momento que esto, sabemos que eso destruye a la persona y bueno, la persona que se siente engañada pierde absolutamente la confianza y es muy difícil recuperarla. Entonces es muy importante, muy importante entender que para una de las mejores formas de poder recuperar la relación, que si bien es cierto, tú puedes seguir con tu relación y te duele y sigues adelante, eso lo he visto muchas veces, pero para poderlo hacer de forma sana, creo que es importante entender que hay que construir una nueva relación más sólida, una relación basada en la verdad, en base a la confianza, en base a las cosas que de verdad tenemos que hacer. ¿Ok? Para poder tener este nuevo comienzo es importante primero, así como hablamos en varias oportunidades, ya en dos oportunidades le he nombrado el duelo. Vas a pasar el proceso de duelo, vas a pasar ese proceso de sentir dolor, que permítete sentir dolor. Si te sientes mal, permítete sentir mal, ¿ok? Va a haber eso, todas esas etapas del duelo van a estar, la rabia, la tristeza, te vas a sentir traicionado, o sea, van a haber muchas confusiones, va a haber miedo, o sea, van a haber muchas emociones entrelazadas ahí y que de verdad te van a generar incomodidad, pero permítetelo, no lo tranques, no creas que no debes hacerlo porque eso es malo, no, permítete sentirte mal. ¿Por qué? Porque son emociones normales. Ahora, si tú no permites hacerlo, nunca te vas a sanar. Va a estar esa herida allí y se va a llenar de cualquier cosa mala que venga. O sea, es importante que tú te des el tiempo de llorar o de patalear o de pegarle a la almohada, etcétera, etcétera, porque de verdad que es una herida profunda que tienes que sanar, ¿ok? Recuerda no culparte, porque si tú no eres quien cometió el error, no debes culparte, no debes sentir culpa. No, pero es que si yo me hubiese arreglado, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese comprado aquello, si yo hubiese sido así, no. Una persona que engaña no lo hace por tu culpa. Una persona que engaña lo hace por decisión propia. Así tenga todas las razones del mundo, puede decir que no. Así de sencillo. Y no es necesario que nosotros seamos digamos, los genios para entender que la madurez de cada quien es lo que representa la oportunidad de decir que sí o decir que no. ¿Ok? Eh, mira, la verdad es que el compromiso de la persona que fue infiel es importantísimo. No podemos dejar atrás ese compromiso porque si no adquiere ese compromiso, no podemos continuar con la relación. Ajá, si actuamos como que nada ha pasado, realmente no va a haber ningún cambio. Y la reestructuración y las conversaciones tienen que ser reales, ¿ok? Para que el proceso de perdón se pueda dar y que puedan continuar las cosas. Para despedirnos, los invito para el lunes que viene a la 1:30 de la tarde, donde vamos a conversar sobre la psicología y el terror. Aprovechando que algunas personas celebran el Halloween, queremos asociar lo que son la psicología, los procesos psicológicos y lo que tiene que ver con el terror. Les dejamos encuestas y comentarios en nuestro grupo interactivo para que nos ayuden a definir más o menos cuáles son sus intereses y qué quieren saber. Con gusto estaremos respondiendo sus preguntas. Recuerden que llegamos a ustedes a nombre, por medio de lo que hay online, a nombre de América SS Health Service y de 8 a tiempo, para estar, pensar y sentirse bien. En la dirección estuvo José Armando Estaba, en los controles el mago Edgardo Cordero, equipo de producción Sebastián Villarroel y Dayana Montero, quien les habla Evar Burley. Un gusto haber estado con ustedes, Dios me los bendiga y recuerden, no juzguemos a los demás, no nos juzguemos a nosotros, todos podemos mejorar. Un abrazo, cuídense mucho y Dios me los bendiga.